Hola hermosa familia, ¿cómo se encuentran? Esperemos que se encuentren bien con las grandes bendiciones que Dios nos da. Hoy, como cada semana, estoy por aquí para poder compartir con ustedes una hermosa enseñanza, esperando que, pues como siempre, aparten un espacio para nuestro Padre, porque Él nos habla, Él nos ministra, Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces es importante que sigamos preparándonos, y pues yo te voy a invitar a que nos pongamos en las manos de nuestro Padre antes de iniciar con el tema. ¿Te parece? Acompáñame cerrando tus ojitos. Padre, gracias Padre precioso por este hermoso momento en el que nos permite nuevamente estar conectados contigo, con tu palabra, Señor. En tus preciosas manos nos ponemos para que nos guíes, para que abran nuestros corazones, Señor, y podamos entender el mensaje que traes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar hemos venido mencionando grandes principios que son importantes que los apliquemos en nuestra vida cotidiana, y pues este mensaje vendría siendo como un resumen de los temas que hemos venido viendo, de estos principios tan importantes que pues es necesario que los apliquemos en nuestra vida. No los guardes únicamente en tu corazón, no los guardes únicamente aquí en tu mente. No, es importante que los vivas, estos principios, y es importante que también los puedas compartir con la gente que te rodea a través de tu testimonio y a través también de la palabra que nuestro Padre quiere que compartamos. Mira, hoy tendremos una enseñanza hermosa, y se llama Hábitos de una vida consagrada a Dios. Hábitos de una vida consagrada a nuestro Padre Celestial. En primer lugar, ¿qué entiendes por un hábito? Un hábito es un patrón de comportamiento que lo vamos realizando a menudo, tal vez inconscientemente o también conscientemente, y que se adquiere por repetición frecuente. Ese es un hábito, como el hábito, por ejemplo, de levantarte por las mañanas y lavarte los dientes, o como el hábito que debemos de tener de darle gracias primeramente a nuestro Padre, como el hábito de dar los buenos días. Bueno, son esos patrones que nosotros vamos repitiendo constantemente, conscientemente e inconscientemente. Entonces es importante que estos hábitos que nosotros nos vayamos formando en nuestro diario vivir sean consagrados a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo? No es fácil, no es fácil, pero lo vamos logrando poco a poco, y ya hemos aprendido, ya hemos tenido otras enseñanzas que nos van a ir edificando, y que nos van a ir pues corroborando lo que yo te voy a mencionar. Ahora, ¿qué es consagrada? ¿Qué será una vida consagrada? Es una vida que va buscando ya la satisfacción propia, ¿verdad? Un estilo de vida ya no pecaminoso, sino que consagrado de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Consagrarse a Dios quiere decir ya entregarse a Él, entregarse a nuestro Padre, sin ninguna medida, sin ninguna excusa. ¿Estás dispuesto, hermano, a consagrarte a Dios? Yo creo que sí, porque si estamos aquí conectados, si me estás viendo, si me estás escuchando, quiere decir que tú tienes la intención de vivir una vida fuera del pecado del mundo. Somos pecadores, exactamente, pero vamos a ir buscando esa vida o ese estilo de vida diferente que nos va a hacer ver las cosas enfocar las cosas de una manera más con mayor
espiritualidad y con más sabiduría conforme a lo que vivimos, no nada más hablando de la vida espiritual, no nada más hablando de Dios, sino que enfocándolo a todo lo que nos va rodeando. Eso es lo que quiere nuestro Padre, que nosotros a través de estos hábitos y de estas formas propias de vivir vayan sirviendo como ejemplo y vayan sirviendo también como un testimonio que vayamos ido labrando poco a poco para que la gente de nuestra familia, para que la gente de nuestros amigos, de los que conviven con nosotros o con los que convivamos nosotros en el día con día, puedan notar ese cambio. El cambio se da paso a paso, porque el que trabaja en nuestros corazones para que se dé en nuestro Padre Celestial. Nosotros mismos, por nuestra propia voluntad, tal vez no lo podríamos lograr, porque es difícil, y te vas a dar cuenta ahorita con lo que voy a ir mencionándote. Bueno, entonces mira, yo te voy a mencionar 7 hábitos que todo creyente debe tener como parte de su vida. Y el primero es una vida de oración. Una vida de oración. Y tenemos aquí en una cita en Marcos 1:35. Si quieres acompañarme con tu Biblia, vamos a leer Marcos 1:35. Dice la palabra de Dios. Aquí, antes de irme al verso, dice: Jesús predicó en Galilea. Entonces, ese debe de ser nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Si Él predicó y si Él oró, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Él nos dejó esa enseñanza. Dice: muy temprano de mañana, aún oscuro, Jesús se levantó, fue a un lugar solitario y se puso a orar. Fíjate nada más. Entonces, este es un versículo importante que nos muestra la obediencia que mostraba nuestro Señor Jesucristo para orar, para ir a los pies de nuestro Padre en oración siempre y exponerle su sentir, sus pesares también, ¿verdad? Porque pues Él tuvo una vida... Su vida fue una vida de prueba muy difícil aquí en la tierra, porque vino a lograr hacer ese cambio. Tú sabes a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de tomarlo como ese gran ejemplo. Y también tenemos aquí en Lucas 4:42 y 43, la palabra de Dios dice, igual repite, Jesús predica en Galilea, dice: cuando amaneció, Jesús se fue a un lugar solitario. La gente lo buscaba, y cuando llegaron a donde estaba, procuraron que no los dejara. Pero Él les dijo: es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios también a las otras ciudades, porque para esto he sido enviado. Entonces, qué palabra tan preciosa nos deja nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, porque Él mencionaba que el reino de Dios era la buena noticia, o sea, la llegada del Mesías. Nos habla aquí en el contexto. Para nosotros debe de ser importante, porque la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ese nuevo reino que estaba por llegar, significaba la libertad de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Nuestro Padre tenía ya los planes precisos, ¿verdad? Y por eso mandó a nuestro Señor Jesucristo a enseñarnos, a que lo conociéramos. ¿Y qué hicimos? Muchos no le prestaron atención, muchos no le creyeron, como en la actualidad. ¿Sí? Entonces, te estarás diciendo, bueno, si yo hubiese vivido en aquellos tiempos, tal vez lo hubiese seguido y lo hubiese obedecido. Sí, pero pues
hablábamos de la vida física de Él, pero ahora sabemos nosotros que si ya somos creyentes, que si ya caminamos conforme a la palabra, nuestro Señor Jesucristo vive en nuestros corazones, porque ya le hemos creído, porque sabemos que nos ha venido, que Él nos vino a salvar de esa esclavitud, ¿verdad?, del pecado. ¿Y qué hacemos? Seguimos pecando y seguimos de incrédulos. Entonces, es lo mismo. Aquí nosotros debemos de vivir o demostrar esa comunión con nuestro Padre a través de la oración para poder seguir caminando de acuerdo a lo que nuestro Padre tiene preparado para cada uno de nosotros. Sí, porque pues todos en la actualidad estamos cargados de penas, de cargas, de angustias, de grandes pesares. Pero esas cargas y todo eso que te estoy mencionando, pues si vamos haciendo ese hábito de orarle a nuestro Padre, vamos a aprender a descargar nuestro corazón, vamos a aprender a descargar todo lo que traigamos. Y entonces vendrá la paz, ¿verdad? Pero es importante que lo hagamos, que vayamos a ese hábito de una vida de oración. Y el hábito número 2 dice tener fe o confianza en Dios. Tener fe o confianza en Dios. Nosotros sabemos que Dios es soberano y que Él es el dueño de todo lo que hay, de todo lo que podamos ver. Entonces, si ya sabemos o ya conocemos de la soberanía de Dios, entonces debemos de aprender a tener fe, a caminar en fe. Vamos al Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. Y dice la palabra de Dios: el Señor estableció en el cielo su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, el Señor es el dueño de todo. Allá en el cielo estableció su trono. Desde ahí tiene el dominio de todo lo que existe, de todo lo que es su obra, de todo lo que es su creación. Yo creo que no lo dudas, ¿verdad, hermano? Entonces es importante que aprendamos a reconocer esa soberanía de Dios. Si Él fue capaz de hacer todo lo que hay alrededor y te hizo a ti, me hizo a mí, ¿de qué no será capaz nuestro Padre? Entonces debemos de tenerle ese respeto y reconocer su soberanía. Tener fe en Él, confiar en Él, confiar sobre todo en nuestro Padre, ¿verdad? Y el hábito número 3, meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Aquí también te voy a invitar a que vayamos a otro salmo, al Salmo 63, 6. Salmo 63, 6. Porque nos vamos a dar cuenta que nosotros muchas veces no nos detenemos a meditar en la palabra de nuestro Padre. No nos detenemos a analizar detenidamente qué es lo que quiere nuestro Padre para nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando no tenemos una comunión establecida con nuestro Padre, no entendemos. Pero nosotros que ya estamos más inmersos en esta vida espiritual como creyentes, pues debemos de entender que si meditamos en la palabra de nuestro Padre, vamos a poder llevar una vida consagrada a Él, ¿sí? Dice en el Salmo de David, en el 63:6, dice: de ti me acuerdo en mi lecho, medito en ti en las vigilias de la noche. David pensaba en Dios
David, en esas noches que pasaba sin dormir, pensaba en Dios, recordando las veces en las que Él lo había ayudado, las veces en las que le daba pues el seguimiento espiritual que requería. Entonces David a veces en esas noches de insomnio se la pasaba recordando a nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A veces tenemos noches de insomnio y lo que hacemos, nos ponemos a hacer miles de cosas, menos a meditar en la palabra de Dios. ¿Sabes qué hacía David? David permanecía ahí meditando en la palabra de Dios y daba los buenos días a un nuevo día siempre con esas alabanzas a nuestro Padre Celestial. ¿Sientes qué bonito, verdad? Eso es una invitación que nos hace nuestro Padre para que meditemos en la palabra, que nos analicemos lo que nuestro Padre quiere que vayamos aprendiendo cada día más de Él, ¿sí? Y reflexionemos hacia dónde queremos llegar. ¿Cuáles son tus metas, hermano? ¿Y cuáles son las mías? Sin esta vida de meditación, no logras comprender lo que Dios quiere para ti. Y entonces no hay consagración. El número 4, el hábito número 4, obedecer a Dios. ¿Obedeces a Dios? Qué difícil es obedecer a nuestro Padre Celestial. Qué difícil es ponernos en sus manos cuando no tenemos estos hábitos, hermano. Y aquí en Deuteronomio 27:10, si me permites, dice la palabra de Dios: oirás pues su voz y cumplirás sus mandatos y normas que te ordeno hoy. Que te ordeno hoy. ¿Sí? Y en el 28:1 dice: si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ya hemos visto en alguna ocasión la obediencia, ¿verdad? Si obedeces a Dios, deja que Dios se encargue de las consecuencias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias si tú obedeces? Bendiciones, bendiciones, bendiciones para tu vida, ¿sí? Entonces, si obedecemos a nuestro Padre, Él mismo nos lo dice en la palabra. Él tendrá nuevas y buenas cosas para cada uno de nosotros y nos va a exaltar, hermano. Entonces, el mundo nos jala muchas veces a hacer cosas que le ofenden a nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando estamos conscientes de que estamos ofendiendo a nuestro Padre, nuevamente volvemos a su camino y Dios nos perdona. Nuevamente Dios está ahí para llevarnos, para conducirnos por este camino que Él quiere, porque Él ya puso su mirada preciosa en ti y en mí. Y si lo hizo es porque tiene planes para nosotros, ¿verdad? Tiene planes. Ningún plan que tenga nuestro Padre Celestial para nosotros va a ser un plan de mal, sino al contrario, van a ser planes de bendición. No lo entendemos. A veces cuando estamos inmersos en nuestras propias situaciones, no lo entendemos. Pero si meditamos en su palabra, como te lo mencioné anteriormente, vamos a comprender que es lo que quiere nuestro Padre. Y si obedeces, si obedecemos, nos esperan grandes promesas, ¿sí? Eso yo no te lo digo, eso lo dice nuestro Padre mismo en la Biblia, ¿sí? En su palabra. El número 5, vamos con el hábito número 5, dice el hábito 5, depender del Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo.
Pues aquí rendir nuestra vida a la presencia del Espíritu Santo. Y vamos a comprender que nunca vamos a estar solos, hermano. Nunca estamos solos. Porque acuérdate que nuestro Señor Jesucristo estuvo, ¿verdad? Estuvo en la tierra. Se mora en la presencia de nuestro Padre Celestial porque es Dios mismo. Pero Él nos prometió que no nos dejaría solos, que Él tendría para nosotros un consolador, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en su palabra, en Efesios 5:18, dice así: no os embriaguéis con vino, que conduce al desenfreno. Antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí Pablo nos pone en un contraste, un gran ejemplo de qué es lo que pasa cuando te emborrachas con vino. Cuando te emborrachas con vino, únicamente nos va a proveer un gusto temporal. Es el ejemplo que nos da Pablo. Sin embargo, si somos llenos del Espíritu Santo, nos dará gozo duradero. Nuestro Padre Celestial nos ha dejado, nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado este gran consolador, que es el que nos guía. Es Dios mismo con nosotros. Entonces, ¿a dónde buscas a Dios? ¿A dónde buscas a nuestro Señor Jesucristo? ¿A dónde buscas al Espíritu Santo? Aquí mismo, hermano, en nuestros corazones. Si tienes fe, si crees, ahí está nuestro Señor Jesucristo, ahí está el Espíritu Santo conduciéndonos a hacer únicamente cosas que agraden a nuestro Padre, ¿sí? Entonces, dejémonos conducir, aprendamos a escuchar el susurro del Espíritu Santo para que nos conduzca por buenos caminos. Y como dice Pablo, el embriagarnos es un ejemplo nada más que nos pone, pero nos muestra muchas situaciones en la vida, muchas situaciones que nos pueden llenar de una manera temporal. Por ejemplo, las cosas materiales, hablemos de las cosas materiales, hablemos de los lujos, hablemos también de las relaciones que no son buenas, las relaciones sexuales que se dan fuera de un matrimonio, por ejemplo. Entonces eso nos dará una llenura temporal, un placer temporal, pero sin embargo el Espíritu Santo nos va a llenar totalmente de lo espiritual y nos va a apartar de lo pecaminoso. Qué hermosa palabra nos trae nuestro Padre Celestial. Y este es un gran hábito también que debemos de tener en nuestras vidas. El hábito número 6 dice: dar a Dios y a otros. ¿Qué es lo que le damos a Dios, hermano? Dios nos da muchas cosas. Nos da la vida, nos da un respirar cada mañana. ¿Se lo agradecemos? Debemos detenernos a agradecerle a nuestro Padre Celestial ese día a día, ese respirar que nos da, esa salud en la que nos mantiene, ese techo que nos cobija de las inclemencias del tiempo, esa alacena que provee de alimentos en estos tiempos tan difíciles. Debemos de detenernos a agradecerle. Muchas veces al ponernos en oración con nuestro Padre, vamos nada más a agradecerle lo que Él nos da. ¿Y qué es lo que le damos nosotros? ¿Tú crees que Dios necesita de ti o de mí? No. Pero también Él se alegra cuando tú eres agradecido, cuando tú le das un poquitito, algo insignificante de lo mucho que Él nos da. Y
aquí yo hago hincapié también en, en el hecho de que nosotros tenemos un trabajo que Dios nos provee. Tenemos todo lo que te mencioné y nosotros debemos de ser agradecidos con las ofrendas también que le demos a nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo? No sé, lo que tu corazón te dicte, porque como dice la Biblia, que Dios ama al dador alegre, ¿sí? Y todo lo que necesitas, todo lo que tú necesites y todo lo que yo necesite, Dios nos lo proveerá. Yo te invito a que veas en casita, 2 Corintios, capítulo 9, versos del 5 al 12. Yo te invito a que lo busques, a que lo analices, a que lo medites, para que te pongas a analizar qué es lo que le das tú a nuestro Padre Celestial, cómo lo agradas, qué es lo que le devuelves. A Dios le agrada que nosotros seamos compartidos, aparte de que le demos a Él poquito de lo mucho que nos da, que sepamos también compartir con el que necesita. ¿Sí? Por eso dice este hábito 6, dar a Dios y a otros. Compartan, dice, con libertad y den con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. No esperes que al que le des venga y te lo agradezca. Es como si Dios está esperando que tú vayas e inmediatamente le agradezcas lo que te da. A veces no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, cuando tú le das también a otros, no esperes que él mismo o que ellos mismos vengan y te lo regresen, porque a lo mejor no lo vas a obtener de ellos. A lo mejor van a venir otras personas y esas personas te van a dar más de lo que tú diste anteriormente. Entonces, yo te dejo esa cita, 2 Corintios 9, del 5 al 12, para que lo medites, para que lo veas y para que te pongas a cuentas con nuestro Padre Celestial. Es importante que lo hagas, es importante que estés. Si tú no siembras, ¿cómo quieres cosechar de lo que no siembras? Entonces, son muchas parábolas con las que nuestro Padre nos habla y nos ha hecho entender poco a poco que es importante que nosotros devolvamos parte de lo que Él nos dé. Y después, ¿sabes qué? Con las manos vacías vamos a recibir esas grandes bendiciones que Dios nos dé. ¿Por qué van a estar vacías? Porque ya nosotros dimos, ya repartimos también. Sin embargo, si tú tienes las manos llenas de lo poco que tú tienes, porque crees que tú te lo has ganado a pulso por ti solo, ¿cuándo vas a recibir las demás bendiciones que vengan de nuestro Padre? Nunca. Extiende tus manos, ábrelas, da, comparte, hermano, comparte. Solamente así podrás recibir de esas grandes cosechas. Y vamos a terminar con el hábito número 7, perdonar a otros. Perdonar a otros. Híjole, ese es otro hábito difícil de lograr llevar a cabo. Pero sí se puede. ¿Y qué crees? Se puede convivir con las personas que te ofendieron y que tú ya perdonaste de corazón. No esperes que las personas vengan y te pidan perdón a ti, porque ahí te vas a quedar. Lo que nuestro Padre quiere es que tú des el primer paso, que tú, que ya estás aprendiendo de la palabra, entonces la apliques a tu vida. Aprender a perdonar es aprender a liberar esas cargas tóxicas que trae nuestro cuerpo y que únicamente nos están dañando, hermano, ¿sí? Entonces, si aprendemos a perdonar, vamos a aprender a vivir más libres, con más paz. Ya te perdonó Dios a ti, ¿verdad? Ya me perdonó a mi Dios de esa vida vana que llevábamos y pecaminosa, ¿verdad? Si tú te pones a regresar ese cassette de tu vida
y llegas hacia lo que eras, ay Dios, ¿sí? Mejor regreso a donde estoy, con lo que ya estoy aprendiendo, porque yo sé que aquí es donde voy a desarrollarme mejor. De aquí hacia el futuro. ¿Por qué? Porque no nada más mi vida va a terminar ahí donde ya morí y ya me enterraron. No. Vamos más allá, hacia la vida eterna, lo que Dios tiene preparado para nosotros, sus hijos, los que le obedecemos, los que le obedecen, los que le creen, ¿verdad? Entonces, ahí dicen en Efesios 4, del 26 y 27, dice, si os enojáis, no pequéis, no se ponga el sol mientras estés enojados. Te digo que es bien difícil, pero no es imposible. Ni deis lugar al diablo. El que robaba no robe más, antes trabaje y haga algo útil con sus propias manos para tener con qué ayudar al necesitado. Ninguna palabra malsana salga de nuestra boca, sino la que sea buena para edificar a otros según sea necesario, para que dé gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellado para el día de la redención. Libraos de toda amargura, enojo, ira, gritos, maldicencia y de toda malicia. Sed benignos, compasivos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Te quedó claro? Si Dios ya nos perdonó en Cristo, ¿por qué no puedes tú perdonar al que te ofendió? Líbrate de la amargura, líbrate de esa ira, líbrate de esas palabras malsanas, que solamente salgan de tu boca las palabras que edifiquen a otros, como dice la palabra de Dios. Es difícil, sí, hermano. Dios va trabajando poco a poco en ti y en mí. ¿Por qué? Porque le interesamos, porque nos ama, porque somos sus hijos, porque somos su obra. Entonces, si estamos aquí nuevamente reunidos, escudriñando la palabra de Dios, aprendiendo estos grandes mensajes, estos hábitos que Él considera que ya los tienes grabados aquí, hermano, tenemos esa gran bendición. Si Él ya nos perdonó, tenemos una gran bendición y entonces tenemos que actuar como Él lo hizo, perdonando también a los que nos ofenden. Hábitos que nos llevan a tener una vida consagrada como creyentes. Una vida de oración, tener fe y confianza en Dios, meditar en la palabra de Dios, obedecer a Dios, depender del Espíritu Santo, dar a Dios y a otros y perdonar a otros. Estos son los hábitos que debes tú, en los que debes, más bien dicho, trabajar día con día, que se te hagan costumbre, hermano, que se nos hagan costumbre, porque de esta manera, solamente de esta manera, vamos a seguir en esa comunión con nuestro Padre, ¿sí? Solamente de esta manera vamos a poder llevar una vida consagrada a nuestro Padre. Si no, no. Acuérdate que nuestro Padre quiere o todo o nada, nada de tibios. Y ahí es donde le pedimos a Dios con fe que siga trabajando en nuestros corazones para que lo podamos lograr. Amén. Oremos, hermano. Padre, gracias por esta preciosa palabra. Gracias por este mensaje tan hermoso, tan edificante, que nos llena de vida, que nos llena de esperanza, que nos llena de esa fe en ti, Padre mío. Permite, Padre mío, que
sigamos creciendo en ti, Padre mío. Permite que sigamos edificándonos, pero sobre todo testificar que tú existes, Padre, que tú eres un Dios vivo, que eres un Dios que vive en nosotros, para el bien de nosotros, Señor. Gracias, Padre, y te pedimos que nos bendigas en esta semana, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ojalá que haya quedado claro este mensaje y sobre todo, ojalá que Dios permita que sigamos edificándonos los unos con los otros para poder seguir caminando en esta vida espiritual, hermano. Dios te bendiga.